estábamos hablando de una serie de características en la América Latina, de problemas precisamente de los ejércitos, ¿no? El poder que tienen los ejércitos y estábamos comentando el problema que está enfrentando la presidenta de Brasil, cómo se le ha desatado una rebelión ciudadana, pero gigantesca, en todos los estados. Sí, porque no es, uno ve lo de Río, y entonces de repente lo pasan a otro estado, inclusive hay un lugar que se llama Piracicaba, que no es tan grande, inundado de gente, pucha, que dice uno. Entonces dan datos, ¿no? de una encuestadora, y resulta que está con un 9 y pico % de apoyo, es decir, es tremendo. Otra cosa a propósito de encuestas que me llamó la atención, sí. Volviendo a Brasil, ahí digamos, hay una protesta social muy importante, hay una crítica al gobierno, hay una crítica al partido de gobierno, al Partido de los Trabajadores, hay una crítica a la gobernante y a los gobernantes anteriores, a Lula. Claro, a Lula, sí. Y que son feroces, verdaderamente son ácidos. dolorosos. Pero al mismo tiempo, si uno ve el escenario suramericano, en Bolivia también hay un montón de protestas contra Evo, y en Ecuador también contra Correa, y son, digamos, una pero trilogía no tan fuertes de como la de Brasil. Yo he estado viendo la del Ecuador y he estado viendo no tan fuertes como manifestaciones. No, digo, en la gente. Por eso, sí. Pero las encuestas... La protesta, digo. Sí, bueno, sí. La protesta puede no ser tan fuerte, pero hay un una proceso, ola. Exactamente, hay un proceso de protestas muy significativo en 3 países que han tenido también cierta característica política en Sudamérica, y que de pronto están siendo uno muy sacudido, Brasil, y los otros han empezado ya a sacudirse. Oye, vos que sos experto en ese campo en Venezuela. Estaba leyendo, yo no sé si la información estaba mala o de quién había hecho la encuesta, pero estaba leyendo datos de una encuesta para las elecciones de diciembre, en que le dan una mayoría tremenda al gobierno, cuando anteriormente había otra que lo situaba en un 18%. No entendí francamente. Yo creo que depende también de la habilidad, la falta de habilidad de la oposición. Es una encuesta que está tomando nada más la intención de votantes por ahora. Ajá. Y entonces hay un 26% a favor del gobierno. 26. Y sale un 18% a favor de la oposición. Hombre, un 40 y pico % sale en favor del gobierno. No, si yo me quedé y dije, ¿cómo es esto? No entiendo nada. No, pero es igual, son las elecciones que son de diputados. Ajá, sí, yo sé. Entonces, sí, ahí eso mueve mucha gente, pero digamos, sí conozco la encuesta, y me parece que los índices en que yo dije 18 y 25, 26%, tiene que ver con esa misma encuesta. Pero era un poco la intención de voto en un primer proceso que no está definiendo todavía nada, porque todavía hay casi un 50% de gente que va a ir a votar, pero que no ha decidido públicamente por quién. Sí, claro. Entonces, ahí hay una reserva muy significativa. Eso cuesta mucho. Digamos, las encuestas en Venezuela tienen bastante credibilidad, igual que aquí. Sí. Sí, son bastante creíbles, y hay unas empresas ahí que ¿Cómo tienen se llama? data análisis o algo así. Data análisis. Que tienen ya una credibilidad bastante bien ganada. Entonces, están con eso, pero lo que sí es probable es que el gobierno, digamos, tenga alguna ventaja todavía en elección de diputados. La oposición, con los datos que tienen esas encuestas, está señalando que pueden romperle la mayoría de 2/3 que tiene el gobierno. Que ya es muy importante. Es decir, lo que significaría que aumenten el número de diputados, la oposición reduzca el gobierno, pero que mantenga todavía una mayoría parlamentaria. Pero es que más de la mitad, pero no de 2/3. Mientras mantenga la mayoría parlamentaria y elijan un presidente, simplemente desnaturalizan a los otros, les quitan la credencial. No, porque el asunto está en que si la oposición logra romper la mayoría calificada, ya le impide al gobierno usar el mecanismo legislativo para que le den poderes habilitantes al gobierno. Y eso ya le mete una camisa de fuerza al gobierno,
para, desde el Poder Ejecutivo, no hacer leyes, que es el mecanismo más poderoso que tiene hoy el presidente de Venezuela, que colegisla a la par del Parlamento y se mete a hacer muchas cosas de modo directo. Entonces eso le va a meter un tirón. Y por otro lado, la posibilidad de la convocatoria parlamentaria, ya no por la vía popular, de el revocatorio eso es de lo que están hablando, sí. Que es la otra posibilidad que se mueve. Sí. Ahora, el revocatorio a mí me parece que es válido, digamos, convocarlos y la oposición tiene certeza de que lo va a ganar. Claro. Porque si no tiene certeza no tiene sentido. Ya se lo hicieron una vez a Chávez. Sí, yo sé. Y Chávez lo gana. Sí. Y estando yo allá de embajador, Chávez provocó a la oposición para decirle que le convocaran el revocatorio, ¿verdad? Bueno. Sí, así fue, claro. El gobierno en el 2008-2009 que le hicieran un revocatorio. La oposición no fue al revocatorio, por supuesto que no. Claro. Ya sabía que iba a perder. Porque era como una confirmación y una reafirmación de votos claro. Matrimoniales ahí con Chávez, y no tenía sentido eso. Pero el resultado, digamos, de escalabro del chavismo fue cuando muere Chávez. Chávez, la elección anterior, en octubre, había ganado con un 26% de diferencia con Capriles. Claro. Pero en abril, cuando le toca a Maduro gana con un 1%. Reduce 2 millones de votantes y la oposición gana 2,5 millones de votantes. Eso es una muestra de que ese escenario venezolano ya cambió. Ahora, la existencia del gobierno de Maduro y ahí le da márgenes a Maduro para seguir gobernando todavía, pero es un gobierno que está en caída, eso es inevitable. Y los datos hoy nada más... El problema del petróleo los tiene acogotados, ¿no? Bueno, ese es el peor problema. Ya llegó a 40. Bueno, no, está menos. Menos de 40. Menos, ya está. Sí. Y la tendencia es que ese precio del barril siga por varios años más, con posibilidades de llegar al 20 y pico. ¿Cómo? Al 26. Sí, bueno, si ahora se tira Irán a vender petróleo, que no tenía controlado, puchica. Y el problema de Venezuela actual es que tiene el presupuesto nacional de la República calculado sobre precios de barril de petróleo a 60. Claro. Entonces se le está quedando ahí un hueco económico enorme. Ese es el problema, pero las encuestas son válidas, esas. Por ahora hay que esperar a ver qué va a pasar el 6 de diciembre. Ahora, yo no sé qué estadistas económicos... Perdón. Lo que pasa es que en Venezuela la maniobra política que hace el Poder Ejecutivo con el Poder Electoral es demasiado confabulada, es demasiado muy obvia, corrupta, digámoslo así. Por ejemplo, ya la oposición inscribió sus candidatos. El gobierno no lo ha hecho. Entonces, ya por inscritos los candidatos, porque está convocado el proceso. Pero le eliminaron un montón, no, desnaturalizaron. Está convocado el proceso porque ya fue convocado 5 meses antes. Ya la oposición nombró candidatos. Una vez que la oposición ha nombrado candidatos sin tener otros requisitos, más que los que establece la ley, han modificado en este momento, hace pocos días, la ley electoral para que tenga que haber alternabilidad hombre-mujer. Y esto está conduciendo a que la oposición ahora tenga que revisar y quitar candidatos cuando el gobierno no lo ha hecho. Esa es una maniobra política. Claro, porque ese es el pleito, me imagino el pleito que debe armarse ahí con... Por supuesto, pero además uno no podría pensar eso para Costa Rica nunca. Es decir, porque esto lo hablamos nosotros y nos oyen o nos ven, y puede uno decir, hey, esto que es así, pero es que en Costa Rica las reglas son claras. Se abre un proceso electoral, los candidatos tienen que tener ciertas características. Ya en Costa Rica sabemos que tiene que ir hombre, mujer y alternativo, y eso, y juega. Pero no le pueden cambiar a ningún partido político las reglas en pleno proceso electoral. Eso no se puede. Y eso que comentaste, y eso es parte de las irregularidades. De Maduro con ese 1%, pero es que el control que ejercen sobre las autoridades que manejan las elecciones, las autoridades electorales, es asombroso. Hay quienes dicen que no ganó. Sí, está cuestionado. Está cuestionado. Proceso, y no quisieron hacer una revisión exhaustiva. Bueno, en fin, es muy difícil porque el Tribunal Electoral lo manejan ellos. Por eso, ese es el problema. Y lo manejan políticamente, así no es cuento. Entonces,
Qué pena, ¿verdad? A mí, cuando hacían a mí lo que marchas. me da pena era lo bien que estaba manejando Chávez todo eso. Sí. Cómo se descalabró, pero increíble, increíble. Sí, la naturaleza puede más que todo. Una vez que... La naturaleza. Sí, él murió por causas naturales. Sí, claro. No, es decir, que si no había dicho... La naturaleza, claro. No, sí, Oye, claro. me acordé de una frase de Chávez famosa. Y ese es... Sí. No, es que me acordé de Bolívar, porque cuando estaba la lucha por la independencia de Venezuela, viene el terremoto de Caracas, de 1810 o 12. Y entonces la iglesia, que era monárquica, empieza a tirarle duro a Bolívar y a toda la insurrección independentista, diciendo que eso es culpa de un castigo divino. Sí, es un castigo divino. Entonces Bolívar hace una frase famosa, dice: si la naturaleza se nos opone, también la venceremos. Y esa frase de Bolívar hoy forma parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Bueno. Claro. No, porque es el conocimiento, es decir, al final Sí, de cuentas claro. hay que conocer la naturaleza para dominarla. Entonces, esa frase tan importante que la usó políticamente para contrarrestar el impacto de la iglesia, hoy es parte también de un ideario científico venezolano muy importante. Pero Chávez no la dijo nunca. No, Chávez no. Pero en el caso de Bolívar, incluso él había emitido un montón de decretos ecologistas y conservacionistas. Chávez cuando en realidad se enteró de la gravedad que tenía. Cuando fue a Cuba la primera vez... Yo creo que él sabía desde el año 2008, 2009, lo que pasa es que no podía decir. Tenía un cáncer. Claro, y estaba en tratamiento porque seguro viajaba mucho a Cuba. Sí, probablemente eso tenía que ver con... Y siempre ocultaron esa parte hasta que no lo pudieron evitar, sí, digamos. Claro. Porque él mismo lo dijo. Él lo manifestó públicamente. No lo reconoció mucho. ¿Ah? Bueno, claro. Más bien por los síntomas era que se describía el tipo de cáncer, pero nunca dijeron qué tipo de cáncer. Bueno, mi esposa, que es patóloga, cuando anunciaron algo en diciembre, dieron alguna descripción. Ella me dijo: es un cáncer de tales características y no tiene solución, nada más. Era un problema ya inevitable, pero eso siempre estuvo muy resguardado, obviamente. Incluso la fecha de muerte. Sí, claro. Que no fue la oficial cuando lo anunciaron, sino que había sido ya unos días antes. Sí, ahí no se discute porque fue era como un terremoto que me hubiera matado a Chávez, igual porque sí, claro. En el sentido de que nada se podía hacer, no se podía discutir contra nadie ni a favor de nada. En fin. Y muchas veces perdón, es que Chávez sí discutía y sí invitaba a discusiones, y pasa es que era muy hábil. No, quiero decir, no se puede, eso no se puede discutir. Bueno, la cuestión de la enfermedad, quiero decir. Ya. Porque incluso desde un punto de vista de la civilidad, digamos, la elegancia, eso no se debe. Está enfermo. Era como cuando Balaguer era presidente de Dominicana y estaba totalmente ciego. Pero qué orador era ese carajo, ciego y todo. No, por eso. Era un orador. Era muy inapropiado referirse a eso y yo lo entiendo. A mí no me caía bien, pero digamos que... Es que había sido parte del gobierno. Por supuesto, de Trujillo. Él era el heredero de Trujillato, pero con todo, no, eso no se hace. Yo no sé, para mí que es una cuestión no de humanidad, sí, de humanidad, sí. Se puede anunciar la enfermedad, pero no discutir públicamente alrededor de eso. Eso no se debe hacer y ya está. Me parece que un expresidente de Estados Unidos, Carter, acaba de anunciar un cáncer, que tiene un cáncer terminal. Sí. Bueno, está bien. Sí, muy dignamente lo anuncia y ahí se muere. Tiene una metástasis, sí, él mismo lo dijo. Sí. Tenía varios órganos comprometidos. Sí, eso es. Pero bueno, así es. En Costa Rica es que hay un montón de muertos que no están enfermos, pero... Ese es el problema más grave. Pero todos se creen que son el Cid Campeador.
Exactamente. Un montón de muertos que no están enfermos. Está mejor que la frase de Bolívar. Sí, sí, claro. Eso sí es mal en este país. Hay una novela, del periodo soviético que era muy arriesgada. Este novelista ruso, ¿qué se llama? Le pone una fecha al título, no me acuerdo cuál era. Entonces se trata de que definitivamente Stalin no murió. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando él se dio cuenta de que la cosa estaba cerca, obligó a los científicos a encontrarle una solución al asunto. Lo congelaron. No. Lo durmieron. Diseñaron un artilugio para que se le prolongara la vida en ausencia de gravedad. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, Gravedad, pero de la gravedad. gravedad de la Sí, sí, porque de la otra fracción, gravedad. la gravedad del peso, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y entonces, ahora sí, una vez que tenían todo arreglado, lo preparan, como hicieron para ponerlo ahí en el Kremlin, ¿verdad? Pero ya, pero todavía vivo, lo meten en una cápsula espacial y lo ponen en el espacio. Y sigue gobernando. Ahí Era muy... Fíjate. Sí, él seguía mandando, ¿verdad? No, pero ahí hay una obra, chica, no me acuerdo del autor, que relata hasta los últimos momentos de Stalin y quienes llegan y lo que está pasando y cómo la noticia no quería que circulara. Sí, pero es un autor muy conocido. Sí, no recuerdo. Sí. Pero eso es muy divertido expresarlo porque yo estoy seguro de que a más de uno se le habría ocurrido, a más de un dictador, ¿verdad? ¿Quién fue el que se puso a hibernar, que lo congelaron? Walt Disney. Walt Disney. Pero eso está metido ahí en un criostato. Sí, está invernado. ¿Cómo se llama? Un criostato, una cosa. Pero entiendo que hay un cierto número de personas que están congeladas. en conservación crioscópica. Sí, para que los descriogenicen dentro de 20 años. Sería interesante que eso pudiera funcionar, de paso. Sí, claro. Más allá de lo que hoy como dilema científico. Que aguante menos la enfermedad que el resto del organismo. Porque todas la paran. Por eso, la paran. Paran la enfermedad y paran todo, de manera que si uno lo vuelven a abrir no, a revivir. Se muere enseguida. No sé si se muere uno enseguida, si se activa también la enfermedad. Claro, digo yo, pero la teoría el riesgo es que puedan curarlo a uno después. Exactamente, eso es todo. Esa es la teoría, que conforme avanza la ciencia y la tecnología, se descubran medios para arreglarlo, y entonces lo descriogenan. Bueno, un descriogenado de esos, es que cuando lo saquen de una cápsula de esas dentro de 40 años, ¿a quién va a conocer? Sí. No tiene ni familia ya. Pero nada. Bueno, acuérdate de Ripon Winkel. La observación mía, en realidad, desde una perspectiva técnica, yo tengo muchas dudas de que se pueda hacer un descongelamiento tal que en un momento dado que se evite que se produzcan cristales en las células, y eso es al diablo. Esos cristales rompen todo. Sí, claro. Esa es la sospecha que yo tengo de que la propia congelación provoque la formación de cristalización, ya sea a la ida o a la vuelta, digamos. No, es muy... Porque es una experiencia. Cogemos, claro. ¿Por qué se recomienda? Una cosa muy sencilla. Pues claro, no es más profundo el otro, pero cuando a vos te dicen que la carne, cuando la descongelas, no la volvás a meter en el congelador, que tenés que la consumas inmediatamente. Lo que pasa es que justamente los cristales de hielo rompen las células de tal modo que se vuelve muy susceptible a la putrefacción la carne. Entonces, eso es elemental, eso lo saben todas las amas de casa. Y claro, dice, bueno,
Porque no es lo mismo, digamos, yo trabajaba, algunas veces trabajé con reacciones químicas a menos 45 grados. Y claro, ahí no importa, las moléculas y los cristales no se pelean entre ellas, pero las células son las células, ¿verdad? Sí, sí, claro. La célula, un núcleo se rompe y se despedaza. Sí. Además, yo me imagino un descriogenado de esos. Si a mí me descriogenaran dentro de 50 años, yo digo, Estás criogenado. digo, qué aburrido debe ser. Primero me van a tener como un personaje de circo llevándome a todo lado. Sí. Me imagino yo. Claro. A más de uno le Segundo, gustaría eso. No voy a tener ni posibilidad de discutir ni con mi señora. Güey. Y nadie Además, me va a aguantar para discutir nada. no, además, ¿Ah? criogenado en una época con determinado nivel de desarrollo cultural y te descriogenan con otro nivel totalmente diferente. Bueno, aparte de eso, Dificilísimo. Como aquel cuento de aquel médico inglés del siglo XVIII que descubrió que en su pueblo ahí en Inglaterra el yerbero tenía más público que él, ¿verdad? Y él formaba en una universidad famosa de Inglaterra de aquellos años y nadie le llegaba, todo el mundo iba a ver al yerbero del pueblo. Entonces él decide irse a Francia, ¿verdad? Y jugar de yerbero con conocimiento científico y empieza a hacer su tarea y llega a tener ahí su público y su prestigio en el pueblo hasta que alguien lo acusan de una malpraxis yerbera médica que está haciendo, ¿verdad? Entonces le cae el colegio de médicos de Francia y lo llevan a juicio. Entonces el tipo tiene que decir que no, que él es médico y muestra que él es médico y un profesional capacitado para dar las consultas que ha hecho y que no ha hecho nada malo. Y entonces la moraleja de eso es que la gente terminaba comiéndose. Ay, ni yerbero era. Puchica.